Saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da una vez más la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico donde seguimos meditando en la palabra del Señor, estudiando acerca del libro de Mateo. Entonces también les invitamos para que desde donde usted nos ve, que pueda disponer su mente, su corazón, su vida y que pueda disponer de este tiempo para recibir la palabra del Señor. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de qué, ¿alguien me recuerda? La parábola de los talentos. Así es. Ya casi, en esta noche vamos a empezar a entrar a la recta final, hablando de la vida de Jesús. Y quiero que vaya conmigo al capítulo de Mateo 26. Mateo 26, yo voy a estar usando la nueva traducción viviente. Versículos 1 al 5. En estos pasajes vamos a encontrar o tenemos el principio del último paso de Jesús en el plan de Dios. De nuevo, Jesús les advierte a sus discípulos lo que va a suceder. En los últimos días Jesús había estado actuando de una manera magníficamente desafiante a través de todas las parábolas con las cuales confrontaba a los líderes judíos y cada vez era más directo con ellos. Los discípulos, al ver esta actitud de Jesús, podrían haber pensado que él se proponía a desafiar a las autoridades judías, pero una vez más, Jesús les deja en claro que su destino era la cruz. Vamos a leer el pasaje. Dice la palabra del Señor, Mateo 26, versículos 1 al 5. Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Dicen los versículos 1 al 2. Cuando Jesús terminó de hablar esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Estas palabras de Jesús nos hacen constatar y verificar uno de los discursos anteriores, cuando Jesús condenó precisamente a los fariseos y a los doctores de la ley y aún a la ciudad de Jerusalén por negarse a recibirlo. También cuando se presentó como el Hijo del Hombre celestial que volvería gloriosamente para recompensar a sus discípulos y juzgar a las naciones trayendo la vida eterna y el castigo. Dice Mateo 23, versículo 13 y versículo 37 al 39. Leo en la versión Reina Valera. Mateo 23, versículo 13 y versículos 37 al 39. Dice el verso 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y en el versículo 37 al 39 sigue diciendo: Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con estas palabras por parte de Jesús, los discípulos esperaban que Jesús se levantara y estableciera el reino mesiánico de una vez por todas, porque ya les hablaba más directo a los maestros de la ley religiosa, ya era así, o sea, la pedrada era directa, ahí sí como dicen. Y ellos ya se sentían aludidos, pues tanto así que ya empezaron a maquinar el complot y a planear cómo lo iban a arrestar y cómo lo iban a matar. Entonces los discípulos estarían esperando, dijo, ahora sí se va a levantar Jesús, ahora sí va a traer el reino, porque recuerde que ellos estaban esperando a un libertador físico, ¿no? O sea, un reinado físico acá en la tierra. En ese momento ellos decían, este es el que nos va a liberar del yugo de Roma, nos va a libertar, vamos a dejar de pagar impuestos, todo ese tema, ¿no? Entonces ellos estaban esperando eso. Pero lo que siguió fue exactamente todo lo contrario. Pues los jefes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo, decidieron arrestarlo y matarlo después de que terminara la celebración de la Pascua, cuando la multitud, especialmente la que venía de Galilea, ya se hubieran ido de Jerusalén. Más o menos en ese tiempo, cuando se hacía esa fiesta, se reunía un promedio de 1 millón a 2 millones de judíos. Y entonces por eso este concilio, estos hombres que estaban planeando la muerte de Jesús, dijeron, no podemos hacerlo ahorita, porque eso hubiera provocado ¿qué? Una guerra, ¿cierto? Hubiera provocado una guerra, por eso ellos dijeron, no nos conviene hacerlo ahorita, mejor hagámoslo después de que pase la Pascua, cuando ya todos se hayan ido, ¿sí? El plan de Caifás era realmente aplazar la cuestión hasta que después de la fiesta de la Pascua, cuando ya no hubiera tantas personas, ese era su plan, pero el plan de Dios era otro, ya que providencialmente Judas había de proveerle una solución a su problema. Dice ahí en el verso 5, dice que ellos acordaron, dice, pero no durante la celebración de la Pascua acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Los líderes judíos que deseaban desde ya hace tiempo matar a Jesús, resolvieron posponer sus planes hasta un tiempo más oportuno. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque Dios en su soberanía y en su providencia ya había decidido el momento y ese momento ya había llegado. Ellos contaban con hacerlo después, pero Dios en su soberanía, en su providencia, por eso hablamos ahorita en el Salmo que los planes del Señor no se pueden frustrar. El propósito de Dios siempre va a prevalecer, pase lo que pase. Y el tiempo que ellos habían escogido era la Pascua. O el tiempo más bien que Dios había escogido era la Pascua. Este fue el tiempo escogido por Dios para la muerte de Cristo. Y eso tiene un porqué. La Pascua fue instituida en Egipto con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Con ella se celebraba solemnemente el hecho de que Dios, que había hecho morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, había, sin embargo, pasado por alto las moradas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero. ¿Sí recuerdan que el Señor les dijo que tenían que matar un cordero en cada casa y que tenían que untar la sangre en los dinteles de las puertas? Y que vino el ángel y murieron todos los primogénitos del pueblo de Egipto.
los hijos, los primogénitos. Pero al pueblo judío no le pasó nada esa noche. ¿Mm? De ahí viene la celebración de la Pascua. Es con ese motivo, se conmemora, se recuerda eso que hizo, pero eso tiene un sentido. Recuerde que todo en la palabra, todo en la escritura siempre apunta ¿a quién? A Cristo, apunta a Él. Cristo era ese cordero que estaba simbolizado en la Pascua y que siempre había representado a Jesús. Jesús hasta ahora había podido evitar los complots que sus enemigos organizaban para matarlo. Siempre había podido salir bien librado en medio de todo. Cuando dice un pasaje que lo iban a despeñar, un momento en que lo iban a tirar así por un barranco. Dice, pero él salió en medio de ellos. Algo pasó. Y ellos no pudieron hacerlo. No era el tiempo de Dios. Pero su tiempo en este momento sí había llegado. El verdadero Cordero de Dios quitaría el pecado de todos los que creyeran en Él. Todos los acontecimientos que seguiremos viendo en los que tiene que ver con la crucifixión y muerte de Jesús, todos ya estaban establecidos por Dios en su divina providencia. Amén. Y hablando un poco acerca de la providencia de Dios, este tema acerca de la providencia de Dios me apasiona mucho. De hecho, los animo a aquellos que puedan investigar, estudiar. Es un tema que trae mucha paz, porque a ti te llena de paz saber que Dios está en control de todas las cosas, aún de las situaciones difíciles que pasamos. Sí sabía, ¿no? Dios está en control de todo. Lo que pasa es que lógicamente, como somos seres humanos y tenemos alma, pues lógicamente sentimos y nos duele y nos angustiamos y nos desesperamos. Pero Dios está en control de todas las cosas. Amén. La providencia de Dios es la operación soberana y con frecuencia misteriosa de Dios en todos los acontecimientos de la historia para garantizar el cumplimiento de su propósito eterno y redentor. Por ejemplo, en pasajes como Génesis 24, vaya conmigo allí, Génesis 24, los versículos del 15 al 18, nos está hablando allí de un siervo de Jacob, de Abraham, perdón, sí. Abraham ya estaba viejo, ya estaba envejecido, y él no quería que su hijo tomara como esposa a las mujeres de otro pueblo. Entonces él toma a su siervo y le dice, le hace prometer que antes de que él muera, él le va a ir a buscar una esposa, pero de su propia familia, de su propia descendencia, de sus familiares. Entonces este siervo va y cuando llega a la entrada, él empieza a orar pidiendo el favor de Dios para que se cumpla su voluntad en el propósito que él tiene para la vida de Abraham y sus hijos. Y dice allí desde el verso 15, leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: entonces, antes de que el siervo terminara de orar, una muchacha llamada Rebeca se acercó a la fuente. Ella era la hija de Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham. Llevaba su cántaro en el hombro. La muchacha era muy linda y era virgen, nunca se había acostado con ningún hombre. Fue hasta la fuente, llenó su cántaro y ya se iba. Cuando el siervo corrió a alcanzarla y le dijo: por favor, déjeme tomar un poco de agua de su cántaro. Rebeca dijo: beba usted, señor. Rápidamente bajó su cántaro y sosteniéndolo con su mano le dio
para que tomara. Cuando terminó de darle a él, ella dijo: también les daré agua a sus camellos hasta que beban todo lo que quieran. Rápidamente desocupó su cántaro en el bebedero y corrió a la fuente a traer más agua y les dio a beber a todos los camellos. El hombre se quedó callado observándola, quería estar seguro de que el Señor le había respondido y había hecho que le fuera bien en su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba como 6 gramos y 2 brazaletes de oro que pesaban como 100 gramos y dijo: ¿quién es su papá? ¿Hay lugar en la casa de su papá para que los hombres que estén conmigo y yo podamos pasar la noche y alojar los animales? Rebeca le respondió: mi papá es Betuel, el hijo de Milca y Nacor. Luego dijo: sí, tenemos mucha paja y forraje para que coman sus camellos y lugar para que puedan dormir. El siervo se inclinó y adoró al Señor y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, quien le mostró a su fiel amor y lealtad a mi amo, y así el Señor me ha llevado hacia la casa de los parientes de mi amo. Después Rebeca corrió a contarle todo esto a su familia. Qué tremendo, ¿no? Vemos cómo se cumple allí los designios de Dios. La providencia del Señor, porque como este hombre llega allá a la entrada de ese pueblo y ora, y Dios en ese preciso momento trae un familiar de su amo, del jefe al quien servía, que era el propósito por el cual él estaba allí en ese lugar. Él iba a buscar esposa para el hijo de Abraham, para Isaac. Dice Isaías 46, 10 al 11, no lo busque. Lo leo en Nueva Traducción Viviente. Isaías 46, 10 al 11 dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho que lo haría y lo cumpliré. En cada momento de la historia, Dios ejecuta su voluntad y proclama su gloria, su amor, su bondad y su gracia. Ahora, cabe aclarar que la providencia de Dios se muestra en las Escrituras operando en unión con la soberanía divina y el libre albedrío de los seres humanos. Quiere decir que actúa como a la par, en conjunto, ¿sí? Dios no despoja la libertad del ser humano, ni mecaniza ni robotiza la historia, sino que la gobierna con su providencia, ¿sí? No es que Dios ya determinó que todo se haga así y eso ya es automáticamente, no. Los seres humanos tienen decisión, tienen libre albedrío, tienen poder para decidir. Hay una confesión de fe de la Reforma, la confesión de fe de Westminster, que lo explica de la siguiente manera: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, esto quiere decir que Dios no se equivoca y que en sus decisiones Él no peca ni hay ninguna maldad en lo que Él decide. Amén. Eso quiere decir esto. Dios ordenó inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni violenta el libre albedrío de los seres humanos, ni quita la libertad de las eventualidades de las causas secundarias, sino que las establece. El libre albedrío, hablando del libre albedrío del ser humano, significa que éste siempre actúa conforme a la inclinación de su corazón. ¿Cuál es la inclinación del ser humano por lo general? Al mal, ¿sí? Pero sin que haga una fuerza externa que lo obligue. La voluntad del ser humano siempre está esclavizada al pecado. De eso se habla cuando se habla del libre albedrío, que no hay una fuerza que lo lleve a hacer lo malo, no. No es que Dios ya designó que unos fueran malos y todos se volvieron, no. Cada ser humano tiene decisión dentro de sí,
pero su naturaleza humana siempre está inclinada hacia la maldad. Todos sabemos que vivimos en un mundo caído, ¿no? Que está gobernado por la corrupción, las cosas se dañan, ¿cierto? Todo se daña, ¿cierto que sí? Aún un automóvil necesita mantenimiento porque las cosas se dañan, se deterioran, ¿cierto que sí? Y nadie está exento de sufrir un accidente, ¿cierto que no? Porque estamos en un mundo caído, tanto a creyentes como a no creyentes les suceden las mismas cosas en todo el mundo. ¿Será que un creyente está excepto de un accidente? No, porque estamos en un mundo caído. Todos estamos en riesgo, tanto los creyentes como los no creyentes. Me recuerda, en estos días veíamos una película con mi esposa y hablaba de una pareja, el hombre, un buen hombre, responsable, trabajador, dedicado a su esposa. Su esposa era una mujer independiente, ganaba más que el hombre, trabajaba vendiendo casas y eso era una mujer que vestía bien, se arreglaba bien, pero era tanto el egocentrismo que ella tenía que no se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo su hogar porque ella era la empoderada, ¿no? Ella era la que más ganaba. Tenían una casa grandísima y ella siempre le decía, el hombre tenía ahí su negocio como de construcción, algo así, de obras. Haga el cuenta un maestro y que busca trabajito por ahí donde le salga. El hombre tenía su camioneta y todo, pero pues el hombre no ganaba igual que la esposa. Entonces ella le decía, es que este estilo de vida que tenemos lo tenemos, pero porque yo me he esforzado, pero porque yo he hecho. ¿Sí? Y este estilo de vida siempre llevaba a esta mujer a ser muy egocentrista, solo se fijaba en ella. ¿Sí? No compartía tiempo con su esposo, no, ella era en las reuniones del trabajo, la número uno en ventas, mejor dicho, la iban a llevar hasta una premiación porque era la mejor vendedora del año. Pero Dios en su providencia, como este hogar se estaba dañando, tuvo a bien, iban en ese momento para la reunión del premio que le iban a dar a ella, y esta mujer no hacía sino hablar de su trabajo y esto y lo otro, y el hombre ya estaba cansado, porque no había relación. Ella estaba casada con su trabajo. Y mientras iban discutiendo en el carro, pues ¿qué creen que pasó? Se accidentaron. Un hombre se pasó el semáforo en rojo y los chocó de lado. Van al hospital, bueno, a él no le pasó nada, pero a ella sí, se le partió una pierna. Y resulta que, bueno, en medio de todo, pues tuvieron que operarla, tenía que hacer terapias, pero esta mujer entró en una amargura, cosa seria. Y bueno, y la película sigue avanzando y en medio de todo, ella empieza a darse cuenta que estaba perdiendo a su esposo. Pero tuvo que pasar eso para que se diera cuenta que estaba perdiendo a su esposo. Y el hogar se restaura y bueno, en fin, logran tener un hijo porque ni siquiera ella quería tener hijos porque ella decía, no, es que yo no quiero tener un hijo ahorita porque yo tengo sueños, tengo planes, tengo metas y quiero hacer muchas cosas. Entonces, el hombre sí tenía el anhelo. Uno de los pasajes más importantes, hablando de la providencia de Dios, se encuentra al final de Génesis. En las narraciones sobre la familia de Jacob, comienza en el capítulo 37, no lo vamos a leer. Luego de todos los eventos, pero conocen la historia de José, ¿no? La historia de José. Luego de todos los eventos trágicos que sucedieron en la vida de José, a causa del celo, la envidia y la ira de sus hermanos, la familia de Jacob se encuentra a salvo en Egipto luego de la hambruna y la posterior muerte del patriarca. Ahí termina todo. Es indiscutible que el curso de la historia que llevó hasta ese momento estuvo lleno de pecados e injusticias hacia José, si recuerdan, ¿no? ¿Qué le hicieron los hermanos de José?
lo vendieron. Después de eso llegó a trabajar a la casa de Potifar, la mano derecha de Faraón, y la esposa de él pone los ojos en José. ¿Y dónde termina José? En la cárcel, injustamente. Pero le pasan muchas cosas, ¿no? Sin embargo, por medio de todo este mal, Dios tenía un propósito redentor que José le declaró a sus hermanos. Dice Génesis 50:20, leo en la Nueva Traducción Viviente, Génesis 50:20. Al final de todo lo que le había pasado, José dijo esto. Al final de todo lo que pasó, todo lo que sufrió, todo lo que vivió, al final de todo eso, José dice lo siguiente, dice Génesis 50:20, dice: hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. En la versión Palabra de Dios para Todos suena de la siguiente manera, dice: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien, lo hizo para obtener los resultados que tenemos ahora y para salvarle la vida a mucha gente. No debemos olvidar, bueno, ¿cuántos sabemos que vivimos para los propósitos de Dios? ¿Sí lo tiene claro? Si usted lo tiene claro, entonces va a tener la misma actitud de José cuando le pase algo. Cuando se enfrente tal vez a una persona difícil, cuando esté afrontando una situación difícil. Lógicamente hay que aprender a diferenciar que una cosa es cuando las cosas vienen a nosotros, ¿no? Y nosotros no las buscamos. Otra cosa es que cuando nosotros tomamos malas decisiones o por nuestro pecado y nos metemos en esas circunstancias difíciles, ¿sí o no? Eso es diferente. Pero en ambos casos siempre debemos ir ¿a quién? Al Señor. Pero no debemos olvidar que nosotros vivimos para los propósitos de Dios y que todo lo que Él tenga a bien dejar que pase en nuestra vida, lo hace para que produzca unos resultados según sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros? Que seamos a la imagen ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Y si miramos la vida de Jesús, le pasaron muchas cosas, ¿no? Lo abofetearon, lo injuriaron, lo calumniaron, lo dejaron solo. Pero entonces, todo lo que tenga Dios a bien permitir en tu vida, lo hace para que tú seas como Cristo. Porque si no, ¿cómo vamos a ser formados? Si Dios le pone a usted una persona difícil ahí al lado, ¿para qué cree que se la pone? Para que usted muestre a Cristo, es para eso. Hablábamos una vez de la película del Arco de Noé de Nueva York, ¿no? Que decía, si usted ve que una persona le dice a Dios, dame amor, ¿Dios qué le va a poner? ¿Le va a poner amor en su corazón? No, le va a poner personas difíciles para que las ame. Exactamente. Ay Dios, dame paciencia. ¿Cuántos le han pedido paciencia a Dios? Dame paciencia con esta gente, Señor. ¿Y Dios qué va a hacer? Le va a poner más pruebas con esa gente. Porque la Escritura dice que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia, ¿sí o no? Entonces cuando usted está enfrentando algo así como esto, Dios está mirando, voy a ver mi hijo cómo está de paciencia. Y resulta que usted reacciona, no sé qué. Uy, se salió Cristo. No, se salió la carne, no se salió Cristo. Se salió el viejo, diga su nombre, el viejo Javier, la vieja Jenny, el viejo David. Ese es el que se sale, el viejo Jonathan, la vieja Gloria. Digo, la señora Gloria, ¿no? Estoy diciendo. Pero el propósito es que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, cuando enfrente esas situaciones, recuerde eso.
¿Por qué estoy pasando? Todo lo que Dios tenga bien, así como pasó en la vida de José, así como pasó en la vida de Cristo. Todo lo que Dios tuvo a bien dejar que pasara en la vida de estos hombres fue con un propósito, ¿sí o no? Entonces, todo lo que Dios tenga a bien dejar pasar en tu vida es con un propósito. En el pasaje de Génesis, las palabras, ustedes pensaron pero Dios cambió, esas dos palabras, pensaron y cambió, son una traducción de una misma palabra hebrea, hasab, con H, B de Bogotá al final, hasab, la cual describe un acto planeado con un propósito. Este texto es importantísimo porque declara, que Dios no reaccionó ni corrigió los efectos de las acciones de los hermanos de José, más bien él los planeó desde un principio para que preservara la vida de mucha gente. Es en este sentido que Dios no quita la libertad de las eventualidades o de las causas secundarias, sino que las establece. O en otras palabras, más sencillo, Dios no le evitó a José que pasara por todo lo que sucedió, pero sí encaminó todo para sus propósitos. Amén. Algunos definen esta operación de la voluntad de Dios a través de los actos libres y en ocasiones pecaminosos de los seres humanos como la mano escondida de Dios, que controla los eventos de la historia para cumplir sus propósitos, como lo veremos en este pasaje que estamos leyendo. Como lo vimos, estos hombres estaban en oposición a Jesús, estaban en contra del ungido de Dios. Amén. Dice el versículo 3 al 4, dice, en ese mismo momento los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Esta misma reunión, pero un poco más ilustrada, la vemos en Juan 11. Vaya conmigo allí. Juan 11, versículos 45 al 52. Juan capítulo 11, versículos 45 al 52. Dice la palabra del Señor. Muchos judíos que habían ido a ver a María y habían visto lo que Jesús hizo, creyeron en él. ¿Qué había hecho Jesús en ese momento? Había resucitado a Lázaro. Y dice que muchos judíos que habían ido a ver a María habían visto lo que Jesús había hecho y muchos creyeron en él. Pero unos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos llamaron a una reunión del consejo y dijeron, aquí está un poco más resumida la reunión. Dice, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si dejamos que siga con esto, todo el mundo va a creer en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, ahí está Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, dijo, ustedes no saben nada. Es mucho mejor para ustedes que muera solamente un hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Verso 51. Caifás no dijo esto por su cuenta, sino que como era el sumo sacerdote ese año, sus palabras fueron una profecía de que Jesús iba a morir por el pueblo, pero no solamente por la nación judía, sino que iba a morir para reunirlos en un grupo a los otros hijos de Dios dispersos. Qué tremendo, ¿no? En ese momento, nosotros tenemos un dicho que decimos que cuando alguien no quiere oír la voz de Dios, Dios va a usar hasta las piedras para hablarle.
Y ahí vemos un ejemplo de eso. Un hombre que estaba conspirando para matar a Jesús, pues en una piedra estaba muerto. Pero en ese momento Dios en su providencia quiso usarlo para que estas palabras quedaran escritas de que Él no iba a morir solamente por el pueblo judío, sino por todos los creyentes en Cristo. Y así le pasa a mucha gente. Cuando no quieren obedecer al Señor, Dios a veces pone personas que ni conocen de Dios para que les hablen. Y la gente entiende. El que le están hablando entiende. Como podemos ver, Dios en su providencia ya tenía establecido un tiempo y Él usa la rebeldía aún del ser humano para su gloria. Mire lo que dice Proverbios 16:4. Proverbios 16:4, nueva traducción viviente. ¿Lo tenemos? Alguien que lo lea, por favor. Léalo, mi hermano David. Con voz fuerte, con voz de trompeta. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Amén. En la nueva traducción viviente dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Este pasaje no significa que Dios creó a algunas personas para que fueran perversas y a otras para que fueran buenas, sino que Dios utiliza hasta las actividades de los perversos para llevar a cabo sus buenos propósitos. Eso es lo que significa. ¿Cómo lo vemos en el caso de Caifás? ¿Sí? En el caso de Caifás en su reunión para arrestar y matar a Jesús. Mire también lo que dice el Salmo 76:10. Salmo 76:10, otra persona que lo lea. Yo lo leo en nueva traducción viviente. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Esa es nueva traducción viviente, ¿sí? La rebeldía del ser humano solo que resalta la gloria de Dios y Dios la usa como un arma, imagínese. Me recuerda el evento de Faraón en el libro del Éxodo, ¿sí? En que Dios usó la rebeldía ¿de quién? De Faraón. La usó para su gloria, la usó para sus propósitos. Sin embargo, hay gente que dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero como lo veíamos en este pasaje de Salmo 76:10 y el de Proverbios, no es que Dios endurezca a las personas o endurezca el corazón de las personas para que las personas ya se condenen y ya. O sea, Dios, no es que usted va a ser bueno y estos van a ser malos, no. Sino que Dios se utiliza los actos perversos de los hombres y Él los utiliza ¿para qué? Para sus propósitos, pero no quiere decir que Dios dé origen al pecado, porque podríamos decir eso, ¿no? Si decimos que Dios creó unas personas para que se condenaran o para, entonces podríamos estar diciendo, Dios creó el mal en esas personas. Este es un tema profundo. Este es un tema profundo, pero es un tema muy bonito. Yo veo la misericordia de Dios para con Faraón en que cada vez que Dios iba a enviar una plaga, Dios enviaba a Moisés. ¿Cierto que le advertía? ¿Y cuántas plagas fueron? 8 plagas. 8 plagas. Y después fue la muerte de los primogénitos. Pero en cada esta Moisés le advertía, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Yo veo la misericordia de Dios allí para con Faraón, porque él podía haberlo hecho de una, ¡pum! Yo veo la misericordia de Dios en el tiempo de Noé. ¿Sí recuerdan cuando estudiamos el tiempo de Noé? ¿Cuántos años duró Noé haciendo el arca?
100 años. Yo veo la misericordia de Dios para con esa generación en que la Biblia dice que Noé era pregonero de justicia, y él les advertía y él les decía. Y ahí yo veo la misericordia de Dios para con esas personas. Dios estaba usando tanto la rebeldía de Faraón en su tiempo como la rebeldía y el odio de Caifás hacia Jesús para sus propósitos. Pero ellos mismos fueron quienes cerraron su corazón hacia Dios. Amén. Me recuerda también cuando Jesús, después de ser azotado, y cuando le pusieron la corona de espinas, dice que Pilato lo lleva adentro de su residencia y le pregunta, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio respuesta. Y después le dice, pero ¿por qué no me hablas? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Le dice Pilato a Jesús. A lo cual Jesús le responde, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Tremendo, ¿no? Eso está en Juan 19. Dice en Lamentaciones 3:37. Alguien que lo lea, por favor. Alguien que no haya leído. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Yo leo Nueva Traducción Viviente. 3:37. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿Quién puede ordenar algo que suceda sin permiso del Señor, sin permiso de Dios? Nadie. Todo lo que aconteció en la vida de Jesús ya estaba determinado por el Padre. Ahí vemos la providencia divina, ¿sí ven? Dice también Hechos 4, no lo busque, yo lo leo, Hechos 4, versículo 25 al 28, Nueva Traducción Viviente. Hechos 4, versículos 25 al 28, dice, mucho tiempo atrás hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías, y de hecho eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. No hay nada que pueda obstaculizar los planes de Dios, ni líder, ni ejército, ni gobierno, nada. Nada puede obstaculizar los planes del Señor. Amén. Por eso también dicen Proverbios que no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que pueda hacerle frente al Señor. Eso está en Proverbios 21:30. De estos pasajes se entiende el principio que explica la doctrina de la providencia de Dios. Como lo dice Romanos 8:28, dice que y sabemos que a los que amamos a Dios, ese es un pasaje muy conocido, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas operan para el bien de quienes Dios ama y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En otra versión dice, y para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, esto es, conforme a sus propósitos. El propósito soberano de Dios es de bendecir a su pueblo.
En su control providencial de cada aspecto de la experiencia humana, su providencia alcanza hasta los gobiernos. Dice el Salmo 103:19, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: el Señor ha colocado un trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. Dios controla aún los gobiernos. Aunque mucha gente dice, pero esto, pero Dios ya tiene controlado todo eso. Lo que va a pasar, va a pasar. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos nuestra parte, ¿no? De usar nuestro voto con sabiduría. De apoyar primeramente, no poner tanto los ojos en lo físico, en lo monetario, en lo material, sino que nosotros debemos mirar en lo que más se pueda, porque lógicamente no hay gobernante perfecto. En lo que más se pueda debemos apuntar a lo moral. Nosotros, la iglesia, debemos apoyar más al que menos inmoralidad patrocine, por decirlo de alguna manera. Por eso siempre cuando hay elecciones uno es bueno que uno se eche su ojeada, las propuestas, qué es lo que apoyan, qué no apoyan. Que no ataquen los diseños de Dios, que no ataquen la familia. Por eso es bueno que nosotros hagamos nuestra parte, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Inclusive si Dios le va a dar poder al anticristo para que gobierne. Porque eso ya es designio de Dios, para que se cumplan sus propósitos. Pero es un poder limitado. Dios controla los fenómenos naturales. Dice Isaías 50, versículos 2 al 3. Isaías 50, versículos 2 al 3. Dice, ¿por qué no había nadie cuando yo llegué? ¿Por qué nadie contestó a mi llamado? ¿Es mi brazo tan corto que no es capaz de salvarlos? ¿Es que no tengo fuerzas para rescatarlos? Yo di orden al mar, yo sé que el mar con una orden y convertí los ríos en desiertos. Los peces se asfixiaron por falta de agua y murieron de sed. Dios controla los fenómenos naturales. Todo está bajo el control del Señor. Él sabe por qué permite ciertas situaciones en ciertos lugares. Dios controla los ciclos que sostienen la vida, dice Génesis 8:22. Dice, mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano y invierno, día y noche. Y hasta nuestros días ha sido así, porque Dios controla todo. Dios establece la existencia de cada cosa creada, desde las estrellas en el firmamento, hasta cada pajarillo que hay en los cielos y hasta cada cabello que está en nuestras cabezas. ¿Sí sabía, no? Job 9:9, palabra de Dios para todos. Job 9:9 dice, Dios creó la Osa Mayor, el Orión, las Pléyades y las bodegas del sur. ¿Se han visto las estrellas, las constelaciones? ¿Quién las ordenó así? Dios. Dios les dio esa figura, esa forma. Job 38:31. Job 38:31 dice, ¿puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? ¿Quién es el que tiene ese poder? Dios. Mateo 10:29 al 31. Mateo 10, versículo 29 al 31, dice, ¿no valen más que una moneda? Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza.
Los propósitos providenciales de Dios incluyen aún la supervisión de los pensamientos humanos, porque nada se le escapa al Señor. Dice Proverbios 21:1 en la traducción lenguaje actual. Dice, en las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. Aún los acontecimientos allí en el pensamiento de los gobernantes. Y todo esto debe llevarnos a nosotros como cristianos a una adoración humilde y reverente a nuestro maravilloso Dios y Redentor. Nada de lo que estés pasando se le escapa de las manos al Señor. Todo Dios tiene a bien moldearlo para sus propósitos. ¿Cuál es el propósito principal? Que seamos a imagen y semejanza de Cristo. Ese es el propósito principal. Por eso yo te animo en esta noche para que confíes en la providencia del Señor, confíes en su soberanía, confíes en su voluntad, porque Dios no se equivoca. Nosotros podemos confiar plenamente en el Señor. Lo que Dios tenga a bien permitir en tu vida y en mi vida, Él lo puede cambiar para bien. Y si estás en una situación por causa de tus malas decisiones, por causa del pecado, pues también puedes ir y pedirle perdón al Señor. Y el Señor te va a levantar y te va a restaurar. Pero el resto déjaselo al Señor. Porque solamente Él sabe en sus designios, en su voluntad, lo que va a pasar más adelante. Amén. Entonces les invito, amada iglesia, confiemos en la providencia del Señor. A Dios no se le escapa nada. Póngase sobre sus pies. Este tema es muy bonito, el tema de la providencia del Señor es muy bonito. Como les dije, cuando nosotros lo conocemos, lo estudiamos, lo meditamos bien, eso nos va a llevar a tener una paz, en serio. Porque usted se va a dar cuenta cómo Dios obra en nosotros, cómo Dios está en control de todas las cosas, cómo Dios está cuidándonos, cómo Dios está guardándonos, cómo Dios está proveyéndonos en su providencia. Siempre y cuando nosotros estemos allí firmes con el Señor, porque cuando no estamos firmes en el Señor, pues como lo hablábamos ahorita, Dios es un Padre amoroso, pero también es un Padre que al que ama, disciplina, corrige. Y entonces ahí es en donde viene la providencia de Dios, el trato de Dios para con nosotros. Pero ¿todo para qué? Para sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Pues que nos volvamos hacia Él. Todo para Él, todo para sus propósitos. Y en esos propósitos nosotros hay bendición para nuestra vida. ¿O cuántos no han pasado por una dificultad? ¿Cuántos no tuvieron que pasar una situación difícil para que hoy estuvieran en este lugar? Yo fue así, yo vine a conocer del Señor y le entregué mi vida al Señor cuando tuve que pasar una situación difícil. Y yo le doy gracias al Señor por esa situación. Parece loco, pero yo le doy gracias porque digo, Señor, si no hubiera sido por esa situación, yo no estaría aquí contigo. Yo no te estaría sirviendo, tal vez estaría en mis cosas, en quién sabe qué estaría haciendo. Pero yo le doy gracias al Señor por eso. Amén. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Padre hermoso, Padre maravilloso, aquí estamos tus hijos, Rey de Gloria. Queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por permitirnos conocer un poco más de ti en esta noche, Señor. Sabemos que es imposible que nosotros te entendamos a cabalidad, que comprendamos todas las cosas, Señor. Pero como dice la Escritura, Señor, las cosas ocultas te pertenecen a ti y las reveladas a nosotros, tu pueblo, Señor.
Y lo que tal vez no entendamos en este momento, Señor, confiamos en que tú nos lo harás entender más adelante, Rey de Gloria. Y aun aunque no lo entendamos, sabemos que tú eres justo y bueno en tus juicios, Señor, que tú no te equivocas. Sabemos que podemos confiar en tu voluntad, en todo lo que tú tengas a bien permitir en nosotros. Porque como dice tu palabra, Señor, podemos confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, Señor. Por eso, bendito Padre, te pedimos perdón y danos la sabiduría, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, para que sigamos confiando en ti a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias. Y te pedimos perdón, Señor, si acaso no nos has hallado listos, preparados, Señor. O si acaso se nos ha olvidado que cada uno de nosotros tiene que ser formado, Señor. Y que tú no desaprovechas nada, Padre Santo, sino que aún, Señor, tú usas al impío para moldearnos a nosotros, Rey de Gloria. Porque por eso está la palabra del trigo y de la cizaña, están juntos creciendo allí. Y tú no permitiste que fuera arrancada la cizaña, porque tú dijiste, déjalos que crezcan juntos, porque allí somos formados. Por eso, bendito Señor, te pedimos perdón, Rey de Gloria, si no nos has hallado preparados. Si por el contrario hemos tenido una actitud errónea, una actitud equivocada, en lugar de mostrar el carácter de Cristo. Por eso, Señor bendito, aquí estamos y te pedimos perdón y te pedimos tu ayuda, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que esta palabra no se quede solamente allí, Señor, sino que la meditemos y la pongamos por obra, porque solamente cuando te obedezcamos, allí veremos tu gloria, Padre. Allí veremos tu gloria en la vida de las demás personas, Padre. Señor, perdónanos y ayúdanos, Rey de Gloria. En tu nombre lo pedimos, nuestro amado Jesús. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Te adoramos, te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias, gracias. Todo honor y toda gloria es para ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Seguimos honrando al Señor conforme al Señor le haga prosperado. Hágalo voluntariamente mientras usted lo prepara. Le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide, viernes 7:30 de la noche están las maestras del bien. Allí siguen reuniéndose. Próximamente, como lo dijimos, estaremos al tanto de la reunión presencial. Estaremos haciendo los anuncios, dando el lugar, la hora, fecha. Entonces estén muy atentas, por favor. Y las mujeres que nos ven, si tienen una invitada, por favor, estén atentas. Viernes 7:30 de la noche, reunión de maestras del bien. El sábado nuevamente nos vemos en este lugar con aquellos que voluntariamente tengan el tiempo para servir al Señor en la jornada de aseo, organizando la casa de Dios y manteniéndola limpia. Damos gracias al Señor por las personas a las que Dios les ha permitido hasta este momento colaborarnos en esa parte. Les bendecimos y sabemos que el Señor está viendo allí su servicio. Domingo, no olviden, nuevamente 9 de la mañana, nuestro servicio dominical, y después de este servicio tenemos nuestro discipulado. Estamos estudiando acerca de las Escrituras, del origen de las Escrituras, y todos estamos siendo muy edificados. Tareas creo que no hay. No dejamos tarea este domingo. Bueno, doña Gloria tenía tarea. Entonces, los que tienen los libros, por favor, los que escogieron un libro, síganlo preparando y estamos esperando la exposición. Entonces, no lo olviden, domingo 9 de la mañana y después de las 9 de la mañana tenemos nuestro discipulado. Y el próximo miércoles seguimos aquí en el mismo horario, miércoles 7 de la noche con el estudio bíblico de Mateo, para que todos sigamos siendo edificados. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar y despedimos este tiempo. Le damos gracias al Señor. Amado Padre, gracias por tu bendición en esta hora, Señor. Gracias por tu favor, tu gracia. Gracias por tu enseñanza, Padre.
Gracias por el alimento para nuestras almas, Señor, para nuestro espíritu, Rey de Gloria. Sabemos, Señor, que a través de tu bendita palabra tú vas limpiando nuestras vidas, nos vas ayudando a crecer, Señor, y como lo aprendíamos hoy, Señor, para que seamos más a imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, bendecimos cada vida que está en este lugar. Señor, gracias por tu provisión, gracias por el trabajo de nuestras manos, porque tú eres el que lo bendice, Señor. Oramos por aquellos que no tienen un trabajo, Señor, por aquellos que tal vez estén pasando necesidad, como también oramos por las personas que tal vez se ganan la vida de una manera equivocada, Señor bendito, para que tú les ayudes, les redargullas, que ellos puedan volverse a ti y como dice tu palabra, cada uno pueda trabajar en algo honroso con sus propias manos para poder compartir con aquel que pasa necesidad. Ayúdanos a ser buenos administradores y buenos mayordomos, Señor, de todo cuanto nos das, para que podamos ser bendición a otros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, 9 de la mañana, en nuestro culto y adoración. Un saludo a todos, bendiciones. Ya quedamos.